¿Alguna vez te has preguntado qué pensaban e interpretaban la Biblia los primeros líderes de la iglesia, esos que estaban tan cerca de los apóstoles? Hoy vamos a hablar de una Biblia que nos conecta directamente con ese legado. Y es la Biblia de Estudio Patrística Reina Valera Revisada. Créeme, lo que encontrarás dentro de las páginas de esta Biblia transformará la manera en que lees la Biblia. ¿Cómo está, José María? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por poder estar de nuevo en esta familia, en esta casa tan reconocida y tan querida por mí. Claro que sí, nosotros felices de poder conversar nuevamente con usted. Siempre que lo tenemos para nosotros es un placer. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de tenerlo para hablar nada más y nada menos que la Biblia patrística, esta maravillosa ejemplar que lo tenemos desde hace un tiempo con nosotros. Y pues, ¿quién mejor que usted para hablarnos de esta Biblia? Pues sí, la verdad que es una oportunidad muy buena y de verdad que estamos muy agradecidos en Editorial CLIE por abrirnos vuestras puertas y poder hablar de este hermoso recurso que es la Biblia de Estudio Patrística, que ya he podido escuchar tu presentación. Genial, así que encantadísimo de poder, bueno, responder a tus preguntas, que espero no sean muy difíciles y espero poder contestarlas todas y cada una de ellas. Bueno, no creo que te queden tan difíciles después de haber participado en toda la edición y toda esta parte tan importante dentro de la Biblia. José María, ¿cómo es que los principales expertos en todo lo que es las ciencias bíblicas, la historia de la iglesia y todo lo que tiene que ver con los padres de la fe se unieron para poder llevar a cabo esta gran idea como lo es la Biblia patrística? Bueno, en realidad vimos una necesidad en el mundo evangélico de habla hispana y CLIE, fiel a su empeño de educar, de inspirar y de formar bíblicamente a los lectores por más de 100 años, pues decide emprender una edición de estas características, ¿no? Hemos reunido a un equipo interdisciplinar en áreas como, por ejemplo, la historia, exégesis, a la teología, y 8 personas encargadas de curar el contenido son las que en esta Biblia están participando, ¿no? No solamente curan contenido, sino que además traducen, investigan, recopilan información, seleccionan información relevante que poder incluir en el contenido, ¿no? Para que sea, bueno, un contenido relevante, sea un contenido que aporte sentido y significado a nuestra fe, ¿no? He tenido en este sentido el privilegio de coordinar a un equipo de expertos de diferentes países que han trabajado perfectamente, que lo han hecho muy bien y que se han coordinado entre ellos además de una manera muy sabia. Sobre todo porque reunir toda, como lo hablamos, la información de la parte histórica. Esta Biblia tiene muchos puntos también biográficos, tiene mucha, pero mucha información de la historia. Entonces me imagino que hacer ese proceso ha tenido que ser un proceso bien minucioso y sobre todo, como usted lo decía, de tener las personas indicadas para poder reunir esta información. Ahora hablemos de la versión Reina Valera revisada. ¿Por qué se eligió esta versión para la Biblia patrística y qué le aporta a los lectores de hoy? Los que les gusta sobre todo la Reina Valera del 60, ¿no? Bueno, yo siempre digo que los ingleses tienen la King James y nosotros tenemos la Queen Valera, ¿no? Así que se complementan ambas familias. En realidad, en la década de los años 70, Editorial CLIE convoca a un comité de eruditos para revisar en castellano la Biblia de Reina, ¿no? En su versión original del año 1569. Y empieza a cotejarla con los mejores manuscritos que había disponibles hasta ese momento, ¿no? La revisión que nosotros usamos, la Reina Valera revisada, fue publicada en el año 77 y ha sido realizada, bueno, siempre respetando indudablemente la base de la Reina Valera 60, de acuerdo además con todas las normas que rigen el castellano vivo de nuestros días.
Y bueno, se ha procurado, teniendo la Reina Valera de fondo, mantener la belleza, mantener la sonoridad, la cadencia en la forma castellana, ¿no? Sacrificando, eso sí, solo aquellas palabras que hemos considerado arcaicas, esas palabras que ya habían caído en desuso y que, bueno, había que darle, pues, indudablemente un lenguaje más actual, ¿no? En cuanto al Nuevo Testamento, lo que hemos hecho ha sido usar eh, con seguridad y con evidencia, pues, todos esos documentos que teníamos a nuestra disposición, que no tuvieron el comité de la Reina Valera 60, que nosotros, el equipo del año 77, tuvo acceso a toda esa documentación. Y para el Antiguo Testamento nos basamos en el texto masorético, aquel texto que fue fijado antes de la era cristiana y que fue revisado por los masoretas en una época posterior, ¿no? Así que bueno, hemos considerado también una serie de versiones antiguas importantes, como por ejemplo la versión griega, como por ejemplo la versión aramea, la versión siríaca, y le hemos dado forma a esa Reina Valera revisada. En realidad es nuestra versión porque perteneció en el origen a CLIE y es, bueno, a la que tenemos mucho aprecio y que deseamos también divulgar entre el público que está acostumbrado a la Reina Valera, pero quiere leerla en un lenguaje un poquito más actual, ¿no? Ahora, José María, esta Biblia patrística nos trae pues todo, nos reúne pues toda una serie de comentarios bíblicos como lo fue, o como lo son de Agustín de Hipona, Justino Mártir, Tertuliano, entre otros líderes, ¿verdad? Que estuvieron muy cerca de los apóstoles. ¿Cómo se hizo esa selección de autores y qué criterio utilizaron como para reunir todos estos comentarios y colocarlos en la Biblia? Bueno, en realidad se dejó libertad a los curadores de contenido para que cada uno en su especialidad decidiera cuáles eran, uh, dentro del grupo de los padres de la Iglesia, cuáles elegir, ¿no? Se seleccionaron notas que indudablemente no contuvieran errores doctrinales ni desviaciones doctrinales o de otro tipo, ¿no? Tipo filológico, tipo teológico. Si hay varios autores que comentaban un pasaje bíblico, pues se buscaba aquel que mejor comentara el pasaje y que mejor se adaptara a la exégesis, ¿no? Y que además fuera el personaje o el padre de la Iglesia más representativo. ¿Con motivo de qué? Bueno, con motivo de darle peso y darle contenido a lo que están comentando, ¿no? Así que bueno, fue un trabajo bastante arduo, de años, el buscar, el leer continuamente, el traducir continuamente diferentes obras, consultar miles y miles de páginas para encontrar finalmente pues aquel padre de la Iglesia que interesaba tener ahí porque había comentado de manera más erudita algún pasaje de la Escritura, ¿no? Sí, sobre todo porque me imagino que algunos padres de la fe como que se iban más, digamos, se identificaban más en sacar su reflexión, puede ser, me imagino yo que cerca de Timoteo más que de los Salmos, algunos se inclinaban de pronto más en la reflexión más acerca de, me imagino yo que de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, tenían como más comentarios que de un otro libro de la Biblia. Claro, ten en cuenta, por ejemplo, que los libros históricos del Antiguo Testamento, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, pues ha costado mucho más trabajo encontrar material para eso, ¿no? Porque en realidad ellos se dedicaban a comentar, pues, a los pasajes que pudieran, de alguna manera, ser de edificación, ¿no? Más directa para el pueblo que los estaba escuchando. Así que bueno, sí es verdad que fue muy difícil encontrar estos pasajes. Se encontraron y donde no lo hemos encontrado, pues hemos usado autores que entran dentro de la línea de los padres de la Iglesia, ¿verdad? Para, bueno, que no quedara descompensada, que en unos sitios hubiera muchísimos comentarios y en otros libros no los tuvieran, ¿no? Así que claro, el lector va a encontrar que los libros históricos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, habrá muchas menos notas que, por ejemplo, los Salmos, ¿no? Que hay miles y miles de notas. Qué bueno, gracias por la aclaración, José María. Ahora, esta Biblia nos presenta muchas notas de estudio, ¿verdad? Notas que nos ayudan a ampliar un poquito más el conocimiento acerca de un pasaje bíblico que estemos buscando.
¿Cómo están organizadas o qué diferencia hay, verdad, entre las diferentes notas? Vamos a encontrar notas proféticas, notas, perdón, doctrinales, algunas teológicas, otras de estilo de o exegéticas. ¿Cómo están organizadas estas notas dentro de la Biblia? Bueno, cada nota viene con un icono al principio que identifica el tipo de nota de lo que se trata. Las notas filológicas, como su propio nombre indica, hacen referencia a aquellas notas explicativas de palabras en hebreo, en griego, que los propios padres de la Iglesia comentaban, ¿no? Y le daban su significado contemporáneo y nos explican el origen de algunas palabras también. Las notas exegéticas, también como su propio nombre indica, son aquellas que van orientadas a explicar la interpretación de un pasaje bíblico, ¿no? Las notas devocionales tienen que ver con la aplicación de la fe a nuestra vida práctica, a nuestra espiritualidad, a cómo contemplar y vivir la fe. Las notas contextuales tienen que ver con información que se nos va a dar acerca de ciudades, de países, de montes, de lagos, y que nos sitúan, digamos, a nivel histórico, geográfico, social, filosófico, etcétera, etcétera, y nos hablan de eso, del contexto, ¿no? En el cual se desenvuelve cada uno de los pasajes. Luego están las notas teológicas, que son aquellas referidas exclusivamente a Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que tiene que ver con un contenido netamente teológico, ¿no? Diferentes son las doctrinales, que tienen que ver con todo el cuerpo doctrinal de la fe, como puede ser la segunda venida, como puede ser la Iglesia, como puede ser la doctrina del hombre, la doctrina de Satanás, la doctrina del Espíritu, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, sí, ahí están señalados los iconos delante de cada, gracias por señalarlo, delante de cada nota. Y finalmente las proféticas, que tienen que ver con el cumplimiento profético de muchos pasajes del Antiguo Testamento cumplidos en la persona del Señor Jesús, ¿no? Así que, bueno, hemos reunido todas esas notas como una metodología pedagógica a fin de que el lector, bueno, en todas nuestras Biblias pueda encontrar el mismo icono y pueda encontrar una nota concreta que ande buscando. De hecho, José, quería anotar eso. Me gusta mucho que esta Biblia ayuda a los lectores a poder comprender un poco mejor ese comentario bíblico, qué tipo de comentario es, como usted muy bien lo estaba mencionando, si es exegético, si es doctrinal, si es histórico, pues tienen los iconos y específicos donde le va a ayudar un poquito más a identificar el tipo de estudio, el tipo de nota, ¿verdad? Que corresponde a ese pasaje bíblico. Entonces es una ayuda extra que tiene la Biblia patrística, que de hecho la hace también muy especial. Existen muchas Biblias de estudio en el mercado. Yo creo que hoy en día los cristianos nos debemos de llamar muy bendecidos porque tenemos esa opción de escoger la Biblia de estudio que más nos guste, con la que más nos identificamos, y de hecho hay muchas opciones hoy en día. Entonces digamos que somos muy bendecidos por esa área. Pero ¿qué hace especial esta Biblia a la hora de hablar pues de sus enseñanzas, ya que es la primera Biblia pues que nos habla acerca, nos reúne la historia, nos reúne todo lo que es la parte primitiva de la historia de la iglesia? Pero ¿qué descubrimientos han hecho que otras Biblias simplemente no pueden ofrecer, que la hace a la Biblia patrística única en lo que tiene? Bueno, pues en realidad se trata de una recopilación, digamos, ¿no? En un solo volumen, además, de todo el pensamiento teológico, de todo el pensamiento doctrinal y práctico de la Iglesia antigua. Por eso lleva el subtítulo ahí, la sabiduría del cristianismo antiguo, ¿no? Porque no solamente cómo pensaban los padres de la Iglesia, sino además cómo vivía la Iglesia, cómo se comportaba la Iglesia en esos primeros siglos, cómo pensaban, cómo vivían, cómo se relacionaban entre ellos, cómo defendían la fe, ¿no? Es una Biblia, la Biblia patrística es una Biblia que contiene la historia de todo ese pensamiento, de toda esa práctica de los cristianos de los primeros siglos, y en ella pues vamos a encontrar sin duda alguna la evolución de la exégesis
la construcción de pensamiento, el crecimiento cómo se va creciendo en sabiduría la iglesia primitiva. Encontraremos también la historia de mártires que dieron su vida por la fe en Jesús. Así que bueno, como digo, todo eso se recopila en un solo volumen y claro, si una persona quiere acceder a toda esta información, tendrá que invertir muchos miles de dólares y nosotros hemos hecho el trabajo para él, para ella, de recopilarlo todo, en un solo volumen, tener lo esencial de 260 padres de la iglesia que hemos recopilado y bueno, 4 siglos de historia básicamente que hay contenidos, ¿no? Claro que sí, eso es, se dice muy fácilmente, pero de trabajo mucho, pero mucho por hacer, definitivamente. Una cosa es estudiar la historia antigua, lo que estábamos hablando, y tener libros, los recursos y toda esa parte, pero también hay una parte que usted mencionaba y la cual hace referencia a la pregunta que venía y es cómo cómo esta manera de estudiar a los padres de la fe, a la iglesia primitiva, cómo eso nos puede ayudar hoy en día al cristianismo de hoy en día, cómo nos puede transformar nuestros desafíos espirituales de hoy en día. Para las personas que quizás me dicen, oh sí, qué chévere la historia, pero ¿en qué me contribuye a mí estudiar o lo que pasó, lo que sucedió? ¿Cómo eso nos contribuye hoy en día? Bueno, la teología, la fe, la doctrina y las prácticas cristianas sufren ataques a lo largo por diferentes frentes y a lo largo de la historia, ¿no? Ahí en la Biblia, al final de la Biblia, podemos encontrar diferentes relatos de cómo dieron su vida por la fe, ¿no? Algunos cristianos. Y esto, como digo, ha ocurrido a lo largo de la historia. En esos primeros siglos, bueno, surgen herejías que se enfrentaban de manera opuesta a la fe y estos padres tienen que salir a la palestra para defender esa fe. Por eso se llaman algunos los padres apologistas, ¿no? Y tuvieron que salvaguardar la fe frente o en esta competición de la fe cristiana con otras filosofías, con otros mitos, con prácticas paganas, ¿no? Es decir, que había una cosmovisión que de alguna manera impregnaba la sociedad de aquella época y que corría el riesgo de que también impregnara a la propia iglesia, ¿no? Entonces ellos se posicionaron fuertemente y en confrontación a estas cosmovisiones y desarrollan, pues como todos sabemos, una cosmovisión cristiana, ¿no? ¿Esto cómo se traduce para nosotros? Que es la pregunta que tú me formulabas, ¿no? Bueno, hoy día el cristianismo también se enfrenta a cosmovisiones, ¿no? A cómo concibe la vida, cómo entiende la vida nuestra sociedad, como por ejemplo el hedonismo, el pragmatismo, la vida del no nacido, ¿no? La iglesia primitiva ya se había pronunciado en cuanto al tema del aborto, ¿no? Y se posicionaron fuertemente y defendieron que el aborto era un asesinato, ¿no? Cosa que hoy día los cristianos venimos a defender también, ¿no? Así que sus temas relevantes de su época son también nuestros temas, ¿no? Forman parte, de alguna manera, de nuestra vida también, ¿no? Cómo ellos enfrentan la muerte, cómo los cristianos de ahora entendemos que debe ser una muerte digna, ¿no? Cosas a las cuales la Iglesia pues tiene que dar respuesta de alguna manera, tiene que defender la fe también frente a estas cosmovisiones del momento, ¿no? Así que ellos dieron su vida, arriesgaron su vida y la dieron por causa de la fe de Jesús. También nosotros tenemos que darla, ¿no? Pero me temo mucho que tenemos un grave peligro, nosotros los cristianos de Occidente, ¿no? Y es que hemos occidentalizado la fe y hemos olvidado a esos millones de cristianos en países del Medio Oriente y del Lejano Oriente, donde están dando, hoy día, en el siglo XXI, están dando su vida por la fe, están dando su vida por aquello que ellos creen y tienen arraigado profundamente en su corazón, ¿no? Totalmente de acuerdo. José María, gracias por esa información, porque definitivamente esto es un dato muy importante para las personas que me dicen, ok, lo que me interesa la Biblia patrística, pero ¿cómo la aplico a mi vida o qué puede aportar a mi vida como cristiano el día de hoy?
Esta Biblia patrística también nos brinda un recurso tan importante como lo que es, nos da mucha información biográfica para las personas que no saben quiénes fueron los padres de la fe, no tienen ni idea. Sabemos hasta quiénes fueron los apóstoles, pero de ahí en adelante, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el siguiente paso? La iglesia se terminó con los apóstoles, ¿qué sucedió después? Entonces, precisamente, esta Biblia nos da mucha biografía acerca de quiénes fueron estos hombres que sucedieron, ¿no? Después, lo que vinieron después de los apóstoles, pero cómo estas biografías nos ayudan, José María, como lector, a entender mejor el contexto histórico y espiritual de todas las enseñanzas que ellos pues trataban también de retener de lo que aprendieron de los apóstoles. Bueno, en realidad, conocer la vida de estos hombres y mujeres, que también se mencionan ahí, nos va a hacer entender a nosotros por qué creían lo que creían, cómo su fe estaba tan arraigada en ellos, ¿no? Cómo vivían con pasión la fe, cómo amaban a Jesús por encima de todo, cómo se mostraban leales a Cristo y no renunciaban a su fe por tal de adorar al César, cosa que a muchos se le pedían en su época, ¿no? Pero aún así mantenían su fe y decían que Cristo es el Señor. César no era el Señor, Cristo era el Señor. Así que aprendemos de ellos acerca de su lealtad, ¿no? Y ahí es un ejemplo para nosotros hoy día. Cuando uno lee el ejemplo de Macrina y sus hermanos en Sebaste, ¿no? Que murieron juntos martirizados por la fe, como dando testimonio de su fe también incluso a gente de la alta sociedad, ¿no? De su época, pues estas personas nos inspiran, ¿no? Y nos dan ánimo para saber que merece la pena vivir nuestra fe y vivirla hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y nada diferente a lo que estamos viendo hoy en día cuando nos pronunciamos en contra de la verdad, de lo que son las escrituras, y justamente cuando la verdad, que es las escrituras, es lanzada, ¿verdad? Siempre trae confrontación y siempre trae cierta molestia, porque eso es lo que es las escrituras, el espejo que nos permite ver la realidad espiritual en la que se encuentra el ser humano, reconocer nuestra condición y aceptar que hay un Cristo que nos quiere dar vida y vida en abundancia. Entonces, nada diferente a lo que estamos viendo hoy en día. José María, sé que ustedes donde se encuentran lo ven, nosotros donde estamos actualmente lo vemos, y es un reto cada día que se volverá, como dice Proverbios 23, compra la verdad y no la vendas. Para alguien que ya tiene varias Biblias de estudio, ¿por qué no puede dejar pasar o por qué no puede dejar de tener la Biblia patrística, que la hace imprescindible para pastores, líderes, personas que están trabajando día a día en la iglesia, para maestros, para creyentes en general, que dicen yo necesito aprender más de la palabra, quiero aprender más, quiero conocer más de la historia? ¿Qué les puedes decir a esas personas que están allí esperando pues para tener esta Biblia? Bueno, pues le diría que en esta Biblia se contiene la historia de la fe de los primeros siglos, va a disfrutar de más de 12.000 notas de estudio que contiene, tiene, como decía antes, una cantidad de recursos enorme que costarían miles de dólares conseguirlos de manera independiente, que además participan renombrados autores como Justo González, como don Eliseo Vila, Alfonso Ropero, Gary Shogren, Jesús Zamora, Lucas Magnin, un servidor. Así que, bueno, toda esa gente participamos ahí, más aparte un montón de autores más que han escrito 68 artículos especiales sobre temas relevantes de la Iglesia Cristiana Antigua. Y bueno, luego finalmente, pues como ven ahí en el fondo, pues tiene un diseño muy cuidado, con una tipografía, con gráficos, con iconografía de la época. Y bueno, nos hemos esmerado mucho en presentar una Biblia que realmente, bueno, merezca la pena tenerla en la biblioteca. No se pueden
quedar atrás, no pueden dejar de tener este tesoro, ¿verdad? No estamos hablando de una Biblia más para tu librero, estamos hablando de la primera Biblia de estudio que pone en tus manos lo que pensaron los primeros líderes de la fe, esos que estuvieron cerca de los apóstoles. No se te olvide dar like, suscribirte y tocar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones.